Abro yo el acto, Patricia. Muy bien. Buenos días. Nos encontramos reunidos en el campus de la Universidad Central de Venezuela, en el servicio de telemedicina que nos está apoyando para esta sesión híbrida, con el propósito de presenciar la defensa de la tesis que presenta Patricia Ramos Cárquez para optar al título de doctor en estudios del desarrollo. Las reglas de este evento son muy sencillas. Hay una presentación de la tesis de aquellos temas que haya decidido ella presentar, para lo cual tiene un lapso de 45 minutos y seguidamente se producirán las preguntas y comentarios a que haya lugar por parte de los jurados. Están presentes, sea en el local que antes mencioné del campus de la Universidad Central de Venezuela, o vía internet, los 5 miembros del jurado. El orden en el cual ellos serán invitados a hacer sus preguntas y comentarios comienza con el profesor Manuel Enrique Pérez de la Universidad Javeriana, sigue con el profesor Alejandro Gutiérrez de la Universidad de los Andes y por último estaremos los miembros del jurado que estamos presentes acá en Caracas. Está presente también la coordinadora del doctorado en estudios del desarrollo del CENDES y personal que nos da apoyo para el manejo de la plataforma. Sin más nada que decir en esta introducción, le voy a dar entonces la palabra a la candidata Patricia Ramos Cárquez para que haga su presentación. Adelante, Patricia. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saber, ¿me escuchan? Perdón, ¿me escuchan perfectamente? Te escuchamos, Patricia. Ok, bien, ya tenemos la pantalla compartida. Bueno, buenos días. Ya les di la bienvenida mientras esperábamos a todo el jurado. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay gente que me ha acompañado en mi recorrido de toda, de la vida y del ejercicio profesional. Así que me contenta mucho que estén acá también. Voy a presentarles un documento que sintetiza toda una investigación que se hizo en el marco del doctorado que se titula Territorios Rurales, un orden espacial de la economía, aproximación a las relaciones entre centros poblados en Venezuela y los servicios de ecosistemas asociados a su emplazamiento. En realidad, mi entendimiento con la ruralidad pues viene desde mi propia profesión, que soy ingeniero agrícola, que es ingeniero en infraestructura rural, y en mi ejercicio profesional muy fuertemente desde el 2009-2010 tuve que dedicar mucho tiempo para al estudio de qué era la ruralidad en el momento que estábamos negociando como Venezuela un préstamo del BID, ¿no? Y allí tuve oportunidad de estar en la CEPAL y hablar con algunos autores, especialmente Sergio Rodríguez, que estaba en este momento haciendo una concepción conceptual, un concepto que ya lo vamos a ver más adelante. Eh, y luego, pues al entrar en el doctorado, era natural que siguiera trabajando sobre lo que ya venía estudiando. ¿Y por qué? Lo vamos a ver ahora porque es un tema que para el desarrollo es importante. Como verán, este tema o lo que voy a poner ahorita, lo grueso, fue hecho en estos 2 últimos años, pero en fin, recorre todo lo que ya venía acumulando y resultó un trabajo muy extenso y muy denso, ¿no? Además, recorre distintas disciplinas, ¿no? No es solamente economía o no es solamente agronomía, o sociología. Por lo que creo que es conveniente para que no pierdan el hilo y tengamos idea de dónde partimos y a dónde vamos, presentarles una síntesis de lo que este trabajo de investigación en particular constituyó. Y les voy a presentar seguido, vamos a ver si me responde. Ok. Lo que les voy a presentar, un esquema síntesis
de qué se hizo en este trabajo. Fíjense que se partió de entender o buscar la pervivencia de la ruralidad a través del estado del arte en cuatro grandes temas, que es el desarrollo humano sostenible, territorio, paisaje y ecosistema, servicio a la naturaleza y la complejidad económica. Entonces, con todos estos elementos se hizo una interpretación de la lógica funcional del territorio rural y al mismo tiempo una determinación de la especialización productiva. Con esta interpretación se elaboró una taxonomía territorial a tres pasos. Uno que tiene que ver con la población rural, el otro con la densidad poblacional y finalmente se ajustó con las economías de baja densidad. Entonces, con estos tres pasos se llegó a unos resultados que fueron los que se analizaron y nos llevó a una aproximación del territorio rural venezolano. Y esto fue lo que resultó. Este es, digamos, el elemento más visual de toda la investigación, son los municipios rurales en Venezuela considerados, considerando los criterios que yo les acabo de mencionar en los pasos. Y tenido esto, pues se elaboró un análisis, unas discusiones y el aporte para unos lineamientos de política. Ahora entonces vamos nuevamente, digamos, como en el orden convencional, que es presentar con más calma cada uno de estos elementos que tuvieron en este recorrido, más a lo clásico de lo que es la presentación del documento de tesis. Vamos a revisar 7 grandes capítulos o elementos que se corresponden con los capítulos de la tesis. Les quiero adelantar que igual esto es una síntesis y voy a ir muy deprisa, muy rápidamente en todos los primeros porque lo que quiero es eh, disfrutar con ustedes, explicar con detenimiento la lógica de interpretación de la categoría rural y esta aproximación que yo les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, por esa razón, en estos primeros elementos que son como más clásicos, como más predecibles, voy a ir muy rápido y con la idea de que ya los jurados conocen este documento en gran detalle, estuvieron trabajando y lo estuvimos trabajando porque ellos hicieron observaciones, vinieron, fueron con detenimiento y de modo que lo que vamos es como a refrescar, a hacer una visión global de todo el documento, de toda la investigación y por supuesto al terminar la exposición, pues en las preguntas podremos ahondar en lo que ellos estimen necesario. Vamos a entonces en el contexto y en el enfoque paradigmático. ¿Cómo se llega hasta aquí, este contexto? Bueno, porque rural es controversial, ¿no? Como quiera que sea, y más en las realidades emergentes a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué es controversial? Entre otras cosas, porque hay significados trastocados, ¿no? Desde el siglo pasado, a final del siglo pasado y en lo que va de vemos que de lo que se llaman realidades emergentes, cosas que normalmente, o el significado para uno era agricultura, bueno, cosas que se veían en el ámbito rural, lo estamos viendo hoy día en las ciudades, ¿no? Fíjense las grandes ciudades que tienen las imágenes, la agricultura, ¿no? Toda una cantidad de actividades y unas funciones determinadas, no solamente producir alimentos, que se están dando en los medios que normalmente se llaman urbanos. Pero también las valoraciones están modificadas. En estas realidades emergentes de este siglo, sucede que cosas que normalmente lo que se llamaba rural no era lo suficiente valioso como para trabajar en ellos, tecnologías e industria 4.0, este es el frente que estamos teniendo, ¿no? Estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Digamos la tendencia. Em, ¿Y qué sucede? Que a nosotros tener, ¿cuál es el problema? Pareciera que fuera menor, pero el problema es que como estos significados pueden llegar a ser antagónicos, su valoración oscila entre muy bueno, muy deseable, a muy detestable, entonces las arquitecturas institucionales que se puedan estar creando pueden ser caprichosas, al gusto del que esté al mando o simplemente las que existen no pueden sustentar actividades emergentes que serían apropiadas, que estuvieran sucediendo en el medio rural, porque no existen, ¿no? De cualquier manera, tanto mirando para el presente o mirando hacia el futuro,
esas divergencias, esas controversias pueden llegar a convertirse en conflictos y se constituyen un obstáculo adicional para la construcción del el futuro de Venezuela y de cualquier ciudad en general, ¿no? Entonces, porque toda la sociedad, en una sociedad determinada, tiene que tener un significado común. La valoración puede ser distinta, ¿no? A mí me puede gustar o no gustar, pero un significado común de qué sería o qué es ruralidad, qué es rural, ¿no? Otro elemento por el cual se convierte esto en un objeto de estudio es porque hay una ventana de oportunidades, como lo vamos a ver más adelante, sobre los territorios rurales, ¿no? Y adicionalmente a este les acompaño con esta caricatura que tenemos a la derecha. Pues fíjense, este fue tomado de un estado, de un contacto que yo tengo. No quise modificar nada precisamente por eso, porque primero es una caricatura. Las caricaturas normalmente establecen una crítica o una condición o una situación. Y segundo, de que esté en el estado de las personas o que esté en el ámbito, como quiere decir que es un asunto público. Y si es una caricatura, probablemente estamos hablando de incidencia pública. Entonces, si es un asunto público y ya hay incidencia pública, es importante para el desarrollo. Entonces, en ese sentido, analizar lo rural tuvo el propósito en esta investigación de aportar reflexiones para la construcción de una lógica sobre la noción de rural y considerarla en el desarrollo nacional. O sea, nada más nos vamos a estar enfocando en qué es lo rural y cómo la podemos caracterizar, ¿no? Entonces, el objetivo general es identificar patrones o pues, identificar patrones de organización espacial que contribuyan a definir una categorización diferencial de los asentamientos de población en Venezuela. Ahora bien, hablamos de contexto. ¿Cuál es el contexto Venezuela? El contexto Venezuela tenemos que tener una realidad emergente parcialmente indeterminada y además controversial, como ya la hemos visto. Hay un incipiente desarrollo académico del tema. No quiero decir con ello que no hay investigación sobre ruralidad, pero sí es incipiente cuestionarse esa noción. No hay tantos o no hay muchos, pudiéramos decirlo, así como criollamente, ¿no? Hay inexistencia y restricciones en el acceso de la información y creo que en este ámbito no lo tengo que explicar mucho porque buenos documentos de académicos hay sobre el estado de la investigación académica en Venezuela. Y definitivamente todos conocemos las dificultades de movilidad y logística y limitaciones institucionales. Esta investigación se hizo con recursos propios. Entonces se podrán imaginar que era imposible si vamos a trabajar sobre todo a Venezuela que se pudieran hacer una logística para poder generar una información de base. Adicionalmente, con todo este acervo que ya venía en el tiempo profesional, ¿de qué tengo en la mesa para poder hacer una investigación de esta naturaleza? Bueno, en términos de orientaciones teóricas, estaba la posición que ha desarrollado la OCDE y la CEPAL, y en términos de información de datos, pues el nomenclador del centro poblado del 2001 y el nomenclador del centro poblado del 2011, que afortunadamente tuve acceso a él, ¿no? Y es importante recalcar que el censo del 2011 es la última información oficial existente. Es decir, estamos trabajando con lo último, no hay más nada nuevo, habría que generarlo, ¿no? En estas condiciones son tres preguntas básicas, ¿no? Que se orientan. El término rural es válido como diferenciador de variables útiles para diseñar y hacer seguimiento a políticas de desarrollo. La primera. La segunda, ¿son consistentes los criterios que emplea la OCDE para delimitar territorios rurales venezolanos? Esa es la pregunta que uno más se rasca la cabeza, ¿no? Y podrían establecerse líneas orientadoras sobre la consideración e integración de los territorios rurales en una hoja de ruta para el desarrollo de Venezuela. Entonces, con esas tres preguntas que pareciera ser factible de resolver, entonces se pasó entonces a definir los paradigmas axiomáticos con el cual se pudiera dirigir una investigación de esta naturaleza. Y a nivel doctoral, además. Definitivamente un paradigma transformativo por todas las condiciones anteriores que ya hemos comentado, ¿no? Y un axioma ontológico que va por relacional, de tipo relacional y constructivo. Es decir, estamos claros que la ruralidad es compleja, ¿no?
y se establece en un marco socioecológico. En términos del axioma epistemológico, entonces tenemos que es constructivista e interpretativo porque lo que estamos es tomando una cantidad de conocimientos, de disciplinas y vamos haciendo un collage que tendría que ser buscar la analogía para que haya una comprensión y construir un conocimiento lógico sobre la ruralidad y el entorno rural. Metodológicamente se hizo un enfoque aductivo y un enfoque mixto. Vamos a ver interpretación de datos, generación de datos. ¿Sí? Y finalmente, el axioma axiológico definitivamente pues, trabaja sobre la equidad, el bienestar y la sostenibilidad. Todo lo que se generó y todo el tiempo que se hizo en la investigación se hizo pensando que se hiciese algo útil para que todas las personas, independientemente de dónde vivan, sean copartícipes del desarrollo, ¿no? Sean corresponsables del desarrollo y del el nuevo estilo de vida y de progreso que debe tener Venezuela. De todo este conjunto paradigmático resalta la complejidad y lo aductivo. La complejidad porque definitivamente marca conceptos, hay conceptos que tienen que son específicos si los veo, por ejemplo, en términos de sociedad, si los veo en el campo de la complejidad. Y lo aductivo es porque me permite hacer todo este collage que yo les acabo de decir y no pierde rigor, no pierde rigor académico. Este es el enfoque que me permite trabajar con poca información. Y este ritmo de trabajo, estos axiomas, en realidad se refleja en esta frase de Moral. Creo que el conocimiento es una navegación en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. ¿Cuáles fueron entonces nuestras certezas? Ya la vamos a ver. Con estos elementos que vimos, pues se crearon los objetivos específicos, que no fue más que llevarnos a aquellas preguntas a expresarlas en términos de objetivos. Y así pasamos de una vez a la revisión histórica de la categoría de asentamientos rurales, que es más o menos lo que nosotros comúnmente se denomina el marco teórico. ¿Para qué o qué vamos a revisar o qué se revisó de ese marco histórico? ¿No? Primero, la pervivencia de ruralidad. ¿Desde cuándo empezó a utilizarse ese vocablo rural y a qué refiere y qué connota a lo largo del tiempo? Fue la primera, para poder entender la esencia de ese vocablo. Se entiende y observamos que la Real Academia Española incluye el término rural desde el año 1737. Fíjense que es desde el siglo XVIII. Y eso se asocia con la entrada a los procesos de ajuste de estructuras agrarias iniciados en el siglo XVIII. Al revisar, no voy a revisar, se hizo y se refleja en el texto, pero en este momento imposible que podamos ver detalle a detalle del siglo XVIII al siglo XXI. Pero sí les puedo comentar que visto todo, y al mirar atrás nos damos cuenta que hubo una modificación de la dinámica de los territorios considerados rurales y de los territorios considerados urbanos. Pero fíjense que estos cambios, estas modificaciones, se pueden agrupar en tres bloques, el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, y coinciden con los ciclos de innovación. No es casual, ¿no? ¿Qué cambiaron? Actividades productivas, la noción y la connotación del espacio rural. En el caso de actividades productivas, fuimos viendo que al principio eran en el primer y segundo bloque fuertemente o únicamente cultivo, cría forestal, minería, energía, gas y agua y manufacturas basadas en la agricultura. Y ya desde el final del último bloque, del bloque 2 y hasta la actualidad, vemos cómo se inserta el turismo, la industria y los servicios. Y en términos de noción y connotación, todas las propuestas académicas siempre surgen después, cuando empieza a declinar cada ciclo de innovación y justo, por supuesto, cuando empieza el siguiente. En pantalla vemos los tres grandes, los más clásicos, los que estudian en sociología, sobre los que marcaron esta diferencia de connotaciones de que lo rural urbano era dicotómico, después lo rural urbano era un continuo y finalmente el rural urbano es un multifuncional, que tiene que ver más con la economía que con los modos de vida, que era lo que decían especialmente los primeros dos autores. ¿Cuáles fueron las realidades observadas? De las realidades observadas rescato en primer momento la OCDE,
porque ellos han hecho desde 1960 una revisión muy exhaustiva, medida de lo que estaba pasando en todos sus países y en lo que en cada momento se llamaba como rural. Lo interesante es que ellos dicen que las comunidades rurales eh, han tenido un crecimiento por encima, se han identificado por encima del promedio de las ciudades incluso intermedias. Pero la otra gran connotación es que los extremos existen. En un centro poblado rural normalmente o es muy próspero o tiene una tendencia a ser más vulnerable, ¿no? Entonces, y eso va más o menos consono con lo que uno ve en la vida profesional. Este, la otra historia, la otra revisión académica es el interés académico. Pueden ver a lo largo de la historia, desde 1957, todos las investigaciones académicas que, si bien alguien pensaría que lo rural, o como se pensaba a finales del siglo pasado, que lo rural estaba pasando de moda, pues miren, o sea, hay un interés académico. Definitivamente esa ventana de oportunidades que yo les comentaba hace rato, eso que está sucediendo en el medio con los recursos naturales, con la geopolítica, tiene una incidencia y es de interés académico, ¿no? Es un asunto público de interés académico. Ahora, el uso de la categoría rural en la revisión histórica, y aquí llego ya al día de hoy, ¿no? En el documento, en la investigación, se hizo censo por censo de los países latinoamericanos, cómo fueron cambiando, para qué fueron cambiando, con la única idea la idea subyacente era saber, en realidad, qué pensaban que era rural, o cómo, las políticas públicas, cuál era el territorio que consideraban rural y así poder tener una comparación, ¿no? Al día de hoy, el uso de la categoría rural lo hacen a nivel latinoamericano, y esto está basado en la regla tanque de la CEPAL, en la cantidad de habitantes, pues en unidades político-territoriales y poligonales específicas de asentamientos humanos, por ejemplo, grandes ciudades, ¿no? En realidad, esto es una categoría subnacional y vemos que es básicamente la población. Hay sus excepciones, pero esta es la generalidad. En cuanto a que la otra tendencia del curso de la categoría rural viene del análisis de cobertura de suelo de la cuadrícula uno por uno, que es algo así como lo más top, pero busca una comparativa internacional, ¿no? El gran exponente de eso básicamente es la OECD, y la OECD pasó a la Unión Europea y después este conjunto de instituciones elaboran esta aplicación del grado de urbanización, que no debería ser grado de urbanización, debería ser grado de cobertura de uso del suelo, la cuadrícula uno por uno, algo así. Sale más o menos cada 2 años que le hacen algunas actualizaciones. Bueno, y aunque parezca como de atrás para adelante, hemos visto todo eso y no había dicho nada de la definición de ruralidad, ¿no? Pero porque no existe. No existe una definición de categoría rural internacional, estandarizada, ¿no? Entonces, lo que llega para la definición de la categoría rural definitivamente es después de la revisión que encontré, pues, un matizado de lo que se encontró. Y básicamente hay este, eh, una noción que viene de la observación sistemática, en la que les había comentado. Para mí, creo que quien mejor lo lidera es la OCDE, y una revisión de noción, de noción, de observación sin medición. En el primer caso, a la izquierda lo vemos que son territorios con densidad menores de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, una población menor de 50.000 habitantes y una economía de baja densidad, ¿no? Ellos dicen que todas las poblaciones que tienen menos de 50.000 habitantes tienen una forma de economía común. Y en el lado derecho voy a leer solamente el primero porque creo que es como de la connotación de la más antigua en este sentido. Es el núcleo de lo rural se percibe como la más antigua en nuevos tiempos. El núcleo de lo rural se percibe como el vínculo activo y dinámico que se establece entre la población y los recursos naturales. Ortega estudió una publicación de la CEPAL.
Entonces, con esto, de esta revisión histórica, pues simplemente estos son los dos grandes elementos que encontramos, que se encontró para definir la categoría rural, y corresponde a la investigación tratar de definir una lógica que lo explique y unos patrones que lo identifiquen. Así pasamos entonces a los enfoques vigentes y el nuevo conocimiento para comprender la ruralidad, que sería el equivalente al estado del arte. Se leyeron un montón de teorías y un montón de cosas, pero como es tan denso, tan complejo, para el documento de la tesis solo va lo que realmente se utilizó. Y en este momento, que es una síntesis de la tesis, voy a solamente a escribirlo. En este caso se trataron en el documento siete temas que va desde lo más general hasta lo más específico, desarrollo, como les había comentado en el gran flujograma del principio, desarrollo humano sostenible, territorio, servicio de la naturaleza, unos modelos explicativos de los servicios ecosistémicos y unos modelos explicativos de la dinámica de los recursos de los territorios rurales, y la especialización productiva que tiene que ver como con complejidad económica, básicamente el NOR y Ricardo Hauptmann. Y una teoría del cambio, porque estamos hablando de transformar, de cambiar. Ahora, no voy a explicarlos cada uno, pero sí quiero que vean en el texto se colocaron tal cual los produjo cada uno de sus autores, se respetaron sus dinámicas, sus cuadros, y este es un ejemplo de lo que pueden ustedes ver allí. Quizás lo único que se hizo en este caso, por ejemplo, la traducción o mejorar un poco la estética en colores, pero de resto es exactamente, van a encontrar, bueno, lo que es una comunicación de lo que cada uno de los autores de esos temas, de esos autores seleccionados, se presentó. Pero sí quiero, para entrar a lo siguiente ya, es recordar o traer las nociones de desarrollo humano sostenible y servicios ecosistémicos simplemente con esta frase, con lo que da, con la noción que tiene. ¿Qué tienen en común? Que es otra cosa que quiero relatarles. Es que estos dos conceptos trabajan con mucha fuerza la intencionalidad de los grupos sociales, la intencionalidad de los individuos, la capacidad de agencia y la intencionalidad con la que ellos entonces trabajan en la sociedad y la sociedad se conduce, ¿no? Entonces, estos son dos elementos que tienen en común ellos. Y así pasamos al cuarto punto, que ya es, aquí sí vamos a trabajarlo con un poco más de detenimiento, porque aquí es donde quiero mostrarles la creación de conocimiento, cabe la palabra. En realidad lo que hice fue hacer unas analogías, ¿no? Aquí armonizar, articular una serie de cosas, ¿no? Todavía no he creado la ecuación. Pero entonces la búsqueda del enfoque que explicase lo mejor del mejor modo la realidad histórica y emergente, que este es precisamente el enfoque adoptivo. O sea, vamos buscando lo que mejor cuadre, lo que vaya viendo, que es distinto a otros enfoques. Recuerden que estábamos aquí con estos dos grandes conceptos, y ahora en el de la derecha, aquellos tres que teníamos allá, lo cambié o lo muté a este otro que proviene de una publicación de la CEPAL, y lo escribió Echeverry, que es el territorio cuya especificidad es su dependencia de los recursos naturales y su base económica se estructura alrededor de la oferta ambiental en que se sustenta. Y fíjate que ya empieza a ser un puente entre, bueno, si lo veo así, que fue como el razonamiento de economía de la baja densidad, entonces se supone que por aquí vendría a ser que las economías tendrían que ver algo con los recursos naturales. Y eh, allí te llevó entonces a la lógica, a la interpretación de la categoría rural. De todas esas teorías que les había mostrado, tenemos el enfoque conceptual de sistemas socioecológicos debería poder hacer esta conexión, ¿sí? Porque este sistema socioecológico concibe un sistema totalmente integrado entre personas y naturaleza, ¿sí? Y de la lista sistemas socioecológicos en la teoría de sistemas, hay un montón, ¿no? Pero de ellos se estudiaron. Me sentí, creo, el mejor, el que resultó con mayor ajuste para todas las circunstancias que ya les hemos comentado, es el enfoque de servicios ecosistémicos, y dentro de él la propuesta de la Terra y la de Dual, ¿no?
por cierto que son latinoamericanos, son científicos argentinos, describen los territorios rurales a partir de un capital natural y unas reglas sociales para su aprovechamiento, ¿no? Entonces, ellos describen un sistema complejo, no lineal y autorregulado. Y el modelo explica en sentido y magnitud las referencias históricas revisadas. Entonces, si ustedes buscan el modelo de la escalera ascendente de los servicios, que es este que habíamos visto por acá, ya les voy a mostrar, este que ven acá, si yo intento interpretar o explicar todo lo que ha sucedido en los tres grandes bloques de los ámbitos que se llaman, dado de llamar rural, lo explica con satisfacción, con el mayor ajuste. Ahora, entonces, en esta base de la lógica para describir los territorios rurales, este enfoque de servicios ecosistémicos, ¿por qué explica la categoría rural? ¿Por qué digo yo que tiene un ajuste? Bueno, por unos elementos muy particulares. Primero, que si, cuando uno empieza a leer toda la literatura, entonces te empiezan a decir que en los ámbitos rurales ahora se ve tal actividad, ahora se ve cual actividad. Si se enlistan todas esas actividades desde las que se veían en el siglo XVIII hasta el siglo, hasta la actualidad del siglo XXI, nos damos cuenta que son actividades asociadas a la obtención de bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, si todas ellas entran en este conjunto, ¿ves? Así lo explica la teoría, entonces reúne en un mismo conjunto las actividades antrópicas observadas en los territorios designados como rurales. Eso primero es un gran logro, ¿no? Decir que los territorios rurales estarían asociados a los servicios ecosistémicos, ¿no? Y haber un modelo que lo explique. Luego es porque delimita y explica la extensión del paisaje, de la extensión del ámbito territorial, porque trabajan sobre la unidad del paisaje, y en este caso, pues, el paisaje rural que es el que nos interesa, ¿no? Este, y revela las propiedades del sistema de la sociedad específica que esté trabajando, ¿no? E interpreta la realidad del entorno biofísico y social y sus interrelaciones. Entonces, al definir eso, nos describe satisfactoriamente lo que es un territorio rural. Voy entonces ahora, se explica la existencia del sistema, del sistema en cuestión y el sistema que estemos analizando, por supuesto, y se observa en el momento o en el tiempo que estemos trabajando. Ahora vamos a ver el, el, el esquema visual, el modelo lógico de la ruralidad. Después de ver qué es el gran ajuste, ahora yo tenía este modelo de enfoque de la escalera de los servicios ecosistémicos, tengo que integrarlo al modelo de desarrollo humano sostenible, porque debo encontrar todavía mayor ajuste en relación a Venezuela. Lo que vemos enfrente, vamos a ir construyendo, es un espacio que se ha convertido en territorio que está definido por estos límites punteados, ¿no? Y se trata de una sociedad, de una comunidad, en cuyo territorio hay un capital natural, ¿no? Que obedece a unas funciones ecosistémicas específicas. Y estas funciones ecosistémicas están relacionadas con servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos, ellos, a través del imaginario compartido de esa comunidad, de esa sociedad, ¿no? Establecen instituciones y formas de control y para ellos tener acceso a estos servicios ecosistémicos. Ahora, esos servicios ecosistémicos, al tener una forma de aprovechamiento y además decidir cuáles son los que van a aprovechar, se establece como una especie de portafolio de ofertas. Luego, con este portafolio de ofertas, ellos se satisfacen a sí mismos e incluso pueden llevarlo fuera de su poligonal. Entonces, con esos, perdón, con esos servicios, esos beneficios se convierten en beneficiarios al captarlos y al aprovecharlos y coadyuvan a la obtención de sus logros como sociedad, los individuales y los societales. En la medida que esta comunidad tiene logros, ¿sí? Y que estos logros provienen en gran parte de los servicios ecosistémicos que ellos están aprovechando,
se produce una resignificación o una retroalimentación del valor de uso y del valor que le dan a esos servicios ecosistémicos. Y en función de ello, pues ellos hacen ajustes en sus instituciones para ajustar el control de la función ecosistémica o de los ecosistemas o del capital en general, al final es sobre el capital natural y ajustar la forma de acceso y de aprovisionamiento o captura. Captura es el nombre que se utiliza en el argot de servicios ecosistémicos. No se dice aprovechamiento, se dice captura. Entonces, sin embargo, todo esto es un sistema abierto y no recibe los cambios y las retroalimentaciones que hacen la sociedad para ajustar el control y el acceso de estos servicios ecosistémicos, también va influenciado por factores externos, ¿no? Y los factores externos inciden en el imaginario o inciden en el propio capital, por ejemplo, cuando tenemos contaminaciones que vienen de aguas arriba, ¿sí? O inciden en forma de en forma de información, valga la redundancia, pero especialmente incide por los ingresos que esa comunidad o esa poligonal recibe a cuenta de servicios ecosistémicos capturados y monetizados, ¿no? Entonces, aquí es el gran cambio. Entonces, aquí, cuando esta sociedad tiene ingresos, ¿sí? Por haber aprovechado, haber colocado en el exterior, haber posicionado en su territorio, en otros territorios que necesitan sus recursos o sus servicios, sus bienes y servicios, no sus recursos, sus bienes y servicios. Entonces, ellos, los logros, cuando hablamos aquí de logros y los integros, son más allá de los propios bienes por sí mismos, sino que al ellos capturar y monetizar, pues hay una cantidad de cosas que pueden hacer a cargo de esos servicios y bienes que colocaron afuera. Y eso les permite ajustar, además de que ajustan su imaginario, ajustan el control y ajustan las instituciones para ajustar los accesos y mantener un estado que pueda permitir seguir creciendo como comunidad. Este modelo que vieron acá es como la versión resumida. La versión extendida es esta, está como un anexo, como un apéndice del documento y voy a hacer un zoom. Fíjense cómo vamos viendo elementos disgrega todo lo que acabamos de ver y detalla, por ejemplo, los mecanismos de control, los mecanismos de acceso, los mecanismos por los cuales revalorizan estos recursos, ¿no? El ahorro, la inversión, ¿sí? Y podemos ver, lo otro que quería que vieran con esta imagen, no la vamos a recorrer completa, es que recuerda o se visualiza cómo es una articulación de todos los modelos, especialmente el modelo de desarrollo humano sostenible y el modelo de la escalera de los servicios, cómo se integra y se articula para tener una explicación de qué es lo que sucede en entornos rurales. Una vez visto todo esto, ¿sí? El modelo de desarrollo desde los servicios ecosistémicos lleva a pensar que la ruralidad es un atributo de sociedades específicas, ¿no? No es que es la cantidad de recursos naturales que tenga, no, es de la sociedad, que la sociedad es un conjunto biofísico y social, ¿sí? Y rural connota entonces un espacio geográfico, voy a leerlo para que la idea es que leamos el concepto, connota un espacio geográfico devenido en un territorio donde la construcción y pervivencia de la sociedad en estos ámbitos se hace sobre las bases de las funciones ecosistémicas que sustentan sus actividades productivas, suscitando además una combinación específica de patrones escénicos que crean una fisionomía particular de un lugar a la cual se refiere el término genérico de paisaje rural. Es decir, que rural serían sociedades basadas en
en servicios, en bienes y servicios ecosistémicos que son aprovechados. Pero eh, esto no termina aquí. Este no es lo vamos a ver un poquito más adelante, sino que esta es la primera aproximación, ¿no? Es propio, vamos a ir haciendo por aproximaciones sucesivas. Y en esta lógica de interpretación de la categoría rural, eh, una concreción adicional que se hizo en la investigación es establecer entonces, porque decíamos, bueno, establecer, si tiene que ver con el aprovechamiento, con la captura y la monetización de bienes y servicios ecosistémicos, pues cómo vincular o hacer los vínculos entre actividades de cada sector de la economía y los servicios ecosistémicos, para ver qué es lo que pasa en el ámbito rural, ¿no? Porque tenemos que averiguar aquello que dice la OECD, que los ámbitos rurales tienen una forma de economía de baja densidad que les propia. ¿Cuál fue el trabajo en este caso? Voy a hacer nuevamente una ampliación aquí. Fíjense, a la izquierda vemos la lista de los servicios ecosistémicos establecidos por la CIS. A ver, queremos ver. Por la CITES, que es la Clasificación Internacional de Servicios Ecosistémicos. ¿Sí? Y acá tenemos, pero no les voy a mostrar la lista porque la lista tiene más de 200 líneas, de 200 celdas, el SIU. Los que trabajan con el SIU, la parte de economía, pues le es más familiar. Y fíjense que aquí están cada uno hasta el nivel de clase, ¿no? El grupo, subgrupo y clase. ¿Por qué el SIU? Porque el SIU es la clasificación que utiliza el censo para determinar las actividades, las actividades económicas, las actividades productivas que las personas realizan. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un cruce. El cruce de la CICE, ¿no? De la clasificación de los servicios ecosistémicos con las actividades. Entonces, para cada actividad, para cada actividad económica, se determinó si esa actividad se refería a unidades productivas, voy a ampliarlo un segundo nada más, por ejemplo, si, se refería a unidades económicas que capitalizan los servicios ecosistémicos y su razón principal, o sea, su razón de ser como empresa, es producir el bien o servicio. Y así, no las voy a leer todas, entonces se hizo una identificación en función de el rol que la unidad productiva hace si nos paramos desde los servicios ecosistémicos. Es decir, su razón de ser es producir el bienestar sistémico, catalizarlo o ayudar a los que lo catalizan, y en el extremo, y así no los voy a nombrar cada uno, en el extremo no tiene aparentemente, no tiene ningún vínculo con servicios ecosistémicos o definitivamente es muy difícil que tenga relación con servicios ecosistémicos, ¿no? Bueno, eso se hizo con cada uno de las actividades económicas del sur. Con esto me voy ya, tenido este mapa, tenido que em, tenemos un modelo que nos dice cómo funcionaría o cómo se articula, cómo hace una sociedad rural, y conocemos sus actividades, cómo su actividad se clasificaría o se asociaría a los servicios ecosistémicos, pasamos ya a la aproximación del ámbito rural de Venezuela. ¿Cuál fue la hoja de ruta? ¿Se acuerdan aquellos dos grandes elementos que teníamos buscamos en búsqueda de una lógica que lo explique y en búsqueda de patrones que lo identifiquen? Bueno, esa misma ruta, esa misma lógica se mantiene. ¿Y cuál fue la hoja de ruta? En los extremos tenemos la OCDE, que pareciera que se vincula un poco más que de patrones que lo identifiquen, porque ellos miden, dan tres criterios medibles, tres indicadores para definir un territorio rural, y la CEPAL, que establece algo un poco más conceptual, de que las sociedades rurales se sustentan en recursos naturales, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, pues, desde el punto de vista de la lógica que lo explique, evidentemente los servicios ecosistémicos nos explicaría cómo las sociedades se benefician de los recursos naturales, y el modelo de desarrollo explicaría el modo de vida de las sociedades para que esto sea factible. Ahora, llegar ahí hasta la medición, tenemos
dos cosas. Si lo vemos en el desarrollo, podríamos utilizar este modelo de desarrollo que yo le mostré en la teoría. Este está acompañado de indicadores, no son solamente la cajita y la flechita, ¿no? Cuando lean la teoría se dan cuenta que hay 5 grandes grupos de indicadores que son medibles, pero los 5 son para cada uno de los subsistemas. Em, bueno, pudiéramos utilizar esa lógica y ponerla en cada una de las cajitas, ponerle los valores que van y entonces ahí vemos cómo funciona el modelo. Pero sucede que no hay datos, ¿no? Y eso lo sabemos desde el inicio. Ahora bien, como los servicios ecosistémicos se asocian, ¿no?, al esfuerzo de los seres humanos para obtener los beneficios, sí podemos hacer también una asociación directa con las actividades productivas y con el empleo, ¿sí? ¿De dónde podemos obtener el empleo? Censo. Entonces, el censo mostraría las características de las economías de baja densidad y el empleo nos vincula con la especialización económica, que son los rasgos culturales, que además, como lo establece Ricardo Hauptmann, la complejidad económica en la cual está inserta la especialización económica puede dársele un rasgo, una lectura de los rasgos culturales de la sociedad rural. Además, hay antecedentes de haberse hecho este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría a interpretar la categoría rural. Por eso nos fuimos, entonces, vamos a los criterios de determinar los centros poblados y territorios rurales. Tenemos la OECD y el INE. Sin embargo, cuando lo vemos en detalle, no lo voy a explicar acá, pero lo que le quiero comentar es que cuando se ve en detalle, parecen iguales, pero no lo son. En realidad, habría que hacer una armonización, un artilugio, una analogía, para poder hacer entonces unos criterios con los que pueda seguir respetando los criterios de la OECD, pero utilice la información que está en el INE. Y eso se hizo. Se hizo y esos son los 3 pasos que yo les comenté anteriormente. Son los 3 pasos que la población rural, que se identificó en la base de datos de las poblaciones rurales, eran más de 28.000 registros de poblaciones. De esos 5.700, lo vamos a ver más adelante, son realmente ciudades de más de 100 habitantes. Se identificaron, ¿no?, uno a uno, por cada, bueno, en todo, se utilizó toda la base del censo. Y luego se agrupó por municipio y utilizando aquí por población y por densidad de viviendas se establecieron cuáles eran los municipios rurales, ¿no? Región rural a nivel del municipio. Y eso mismo luego se hizo la determinación de las economías de baja densidad. ¿Qué economía está funcionando allí? Para entonces tener el paso 3, que es la definición la definición de los territorios rurales que cumplen esos 3 requisitos. Del paso 1, estos fueron los resultados. Voy a tomar un segundito. Mientras ustedes ven allí rapidito, y no tan rapidito, voy a tomar un poquitico de agua. Y así pueden ustedes observar allí. Listo. Perdón. Ok. Bueno, se dan cuenta, está expresado por las entidades federales y casi la mitad de los estados de Venezuela, la población rural o es mayor o está ahí, está casi 50-50. Pero para tener todavía una observación más interesante, pues se quitó, excluyendo las metrópolis y las grandes ciudades, fíjense cómo cambia el panorama. Entonces, la incidencia en la de la población que vive en centros poblados, en territorios, en este caso por centros poblados, en centros poblados rurales, pues marca una diferencia importante en cómo se debieran, en quiénes son los que habitan cada estado, o dónde, o en qué condiciones, o qué tipo, no qué condiciones, qué categoría de población es, rural o urbana. Y bueno, no me voy a adelantar, vamos a ver más adelante. Este es el mapa del paso 2. Este es Venezuela, expresado en municipios, eh, y en verde son aquellos municipios cuya densidad poblacional es menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, se consideraría
rural. ¿Sí? Y voy al paso 3. El paso 3 entonces ahora es la economía de baja densidad. Este fue un poquito más complejo de trabajar porque no era tan taxonómico, ¿no? Lo otro era muy de tabla de Excel, muy ordenación, muy de verificación. Se hizo así una depuración, un ordenamiento, pero el de economía de baja densidad, pues, y ya uno entiende por qué la OECD dice que tienen economías particulares, ¿no? Sin ser específico. Bueno, aquí les muestro los empleos en actividades económicas asociadas a servicios ecosistémicos con el total de personas ocupadas. Son dos curvas. Eh, la de esta, la que empieza a la izquierda arriba, habla de la proporción de empleos en servicios de cadena de valor de servicios ecosistémicos en relación al total de los empleos. Fíjense como la intuición lo establece, pues la proporción es muy alta en centros poblados más pequeños. Abajo tiene vamos de los centros poblados más pequeños hasta las grandes ciudades, ¿sí? Y en esta curva estamos viendo la proporción del empleo acumulado. ¿Ok? Aquí quiero llamar la atención en dos cosas, ¿no? Me voy a tomar unos minutitos, porque este es el momento donde voy a tomar unos minutitos. Em, Fíjense, cuando vemos la poblaciones menores a 100.000 habitantes no se considera rural según el INE, se considera población dispersa. Bueno, cuando subimos acá, nos damos cuenta que ya más o menos casi el 20% de los empleos eh, en cadenas de valor de servicios ecosistémicos son poblaciones dispersas. ¿No? Lo dejo allí, después lo podemos. Me parece la cuarta parte del empleo de cadenas, que son las que al final llevan la competitividad en elementos de exportación. La cuarta parte vive en comunidades menores de 100 habitantes. ¿Sí? Y cuando nos vamos, esta es una observación, la otra es por el porcentaje. El 50% de la población que, o cuando, vamos a verlo así, cuando llegamos al 50% de población acumulada, hace rato que hemos pasado los 2.500 habitantes que todo el mundo, bueno, que el INE establece que es rural, ¿no? Fíjense. Y se empieza a acercar un poco a los 50.000, eso que habla la OECD, o sea, ya empieza a decir algo, ¿sí? Dos elementos. Voy a pasar entonces ahora al otro análisis de las economías. Acuérdense que aquí lo que estamos es buscando un patrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A dónde establezco un criterio de que esto es rural, ¿no? Entonces, esto, bueno, la anterior se acercaba, pero mm, bueno, ahí. Y lo de los 100 es una observación, bueno, que tiene que ver más adelante con qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer en estas circunstancias. Ahora, este es un diagrama de Sankey, que aquí a la izquierda tienen las grandes grupos de actividades económicas. Voy a ampliarlo un segundito para que lo vean, ¿no? Vamos, los grandes grupos de actividades económicas, lo más cercano a lo que utiliza el Banco Central de Venezuela, ¿sí? Fíjense, esto está por empleo, ¿ok? Después tenemos, vamos para acá, dividido en petróleo y gas, aparte, actividades asociadas a bienes y servicios ecosistémicos, actividades no asociadas a servicios ecosistémicos. Ahora, lo interesante que vemos acá es que fíjense, normalmente uno dice que las actividades a servicios ecosistémicos son los pajaritos, la agricultura, la cría, pero aquí lo vemos visualmente, o sea, cómo todas las actividades contribuyen más, y unas más, por supuesto, y unas menos, cómo contribuyen al grupo, al conjunto de actividades asociadas a servicios ecosistémicos. ¿Sí? Y, por supuesto, y las otras están todas acá, por supuesto, con mucho mayor.
Pero la otra cosa interesante, que es donde otra vez decimos, oh, ¿qué está pasando? Es que desde el grupo de actividades asociadas a servicios ecosistémicos, no todas se quedan en ciudades pequeñas. Fíjense, hay una buena parte que, que se dirige o que se llevan a cabo en ciudades incluso mayores de 50.000 habitantes. Hay gente que se extraña de cómo 50.000 habitantes va a ser rural, eso no puede ser. Bueno, pero fíjense, no solamente de 50.000, ¿no? Mayores a 75.000 recogen una buena proporción de actividades asociadas a bienes y servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces, ahí nos vuelve a hacer un ruido. Bueno, por ahí decir que ruralidad es solamente porque están asociadas a actividades de servicio ecosistémico, no es, ¿no? Porque, ¿cómo explico esto? ¿Sí? Entonces, ahí pasamos a la otra investigación dentro de la investigación. Entonces, cuando nos volvemos, ahí volvemos otra vez a la historia. Por eso es que este referente histórico había que buscarlo una y otra vez. Cuando volvemos a la historia y vemos el contexto donde están sucediendo cada uno, ¿se acuerdan aquello de los ciclos de innovación? Cuando vamos viendo que los cambios se dan cuando algo sucede en el entorno y que ese entorno parece que ese entorno normalmente es global, condiciona un poco la cosa. Entonces, cuando nos vamos a lo que está sucediendo en los últimos años, nos encontramos que al- estoy, ajá, escuché, Patricia, ajá, perdón que te interrumpa. sí, Trata de ir ya cerrando. sí, Está muy, perfecto, estamos escuchando todos con mucha atención, pero te estás excediendo del tiempo, de manera que, por favor, ya, trata de cerrando. ya voy a cerrar. Ya. Bueno, el punto es que, voy a ir todavía más rápido, entonces, el punto es que lo que da con el punto, lo que da con la explicación y nos cierra esa explicación es la especialización regional del conjunto de cadena de valor, ¿no? Cuando se calculó la especialización, se calcularon otros índices también, pero todos dan cuenta entonces que ahí es donde surge el cambio, ¿no? Entonces, aquí vemos que los 50.000 habitantes, ahí donde se marca el punto límite de la especialización y se cumple en Venezuela, ¿sí? Entonces, ay, perdón. Bueno, ok. Esta es la especialización en términos de centros poblacionales, municipios. Cada barra es un municipio. Lo de atrás son los rurales, los del medio los intermedios y los de adelante los urbanos. Fíjense que definitivamente todos los rurales son especializados en cadenas de valor de bienes y servicios ecosistémicos. Voy a pasar, lamentablemente no puedo discutir más, pero entonces los hallazgos es que las economías de baja densidad tienen una estructura productiva especializada en cadenas de valor. Y aquí sí llegamos. No solamente que tengan que ver con servicios ecosistémicos, es que tienen que ser especializados en servicios ecosistémicos, ¿no? Y la economía de baja densidad representa el elemento clave. El otro punto diferencial en esta investigación es que el tamaño de la población y la densidad son indicadores de aquella, que normalmente se usaba tradicionalmente se utilizan como indicador o como que si hay baja densidad es porque es rural, no. La ruralidad la determina la economía de baja densidad, ¿sí? Que dan paso a lo otro. Entonces, los territorios rurales constituyen un orden espacial de la economía y con eso se responde el título de la tesis y el elemento central de la tesis. Así que estoy casi en el tiempo, pero me voy a robar 2 minutos más porque quiero transmitir a quienes no hayan leído el documento con la motivación de que puedan interesarse por el tema, seguir trabajando y de pronto leer la tesis, ¿no? Aquí teníamos relacionado entonces la clasificación de categoría, ya este es el resultado, este fue el primero que lo vieron, por eso era que quería que lo vieran desde el principio y aquí fue donde llegamos, ya llegamos y aquí este mapa está disgregado en una tabla donde podemos ver todo el detalle. No lo voy a explicar, por supuesto. Y aquí entramos en sí,
estamos en el doctorado de estudio del desarrollo, si hemos tenido esto y tenemos de acuerdo al axioma que decíamos, es un paradigma transformativo. ¿Cómo podemos con esta información ayudar a la transformación de Venezuela? Entonces se estableció en el documento bastante desarrollado y anclado en que el desarrollo es uno solo, que articula actividades en territorios rurales y urbanos en torno de una visión de futuro y unas reglas marco comunes. Tres grandes elementos se desarrollaron en el documento. El desarrollo, cómo cambia desde la visión de sector primario a una visión desde los servicios ecosistémicos, las derivaciones que vienen de hacer esa clasificación, y ahí hago mucho hincapié en la población dispersa que ya les había comentado y en los territorios intermedios. Y tercero, en la línea de coherencia y espacios de cambio, que son la focalización de políticas ya, ¿no? Y cada una de estas tenían algunos elementos, y cada viñeta tiene su propio desarrollo. Me detengo solamente en este último, porque es de gran interés y llama mucho la atención, y es lo que se pide. Los lineamientos de política tendrían dos ejes: trabajar las condiciones de vida y la complejidad económica por la vía de internalizar el valor del capital natural y el desarrollo de capacidades sistémicas, que son de capacidades institucionales, culturales y de gobernanza. ¿Sí? Con esto llegaba a las conclusiones. Las conclusiones aquí, ya las conclusiones de alguna manera las hemos podido leer entre líneas, ¿sí? Definitivamente que la noción del término rural son válidos y vigentes. El otro conjunto de conclusiones tiene que ver con esta es la que me gusta muchísimo, de que en realidad es un fenómeno económico estructural, y que las economías de baja densidad preexisten a la interpretación social de lo rural, y la categoría viene por una cosa posterior, un razonamiento posterior. Y que la OSD, y por eso, como hay es un asunto de economía global inserta en una circunstancia en Venezuela, por esa razón, bueno, no es tan simple, habría que hablarlo más, pero tengo que resumirlo. Los criterios de la OSD se cumplen también en Venezuela. Definitivamente las recomendaciones se anclan en proseguir la línea de investigación, y estaban los tres pasos como más recientes. En el texto hay una relación un poco más extensa de cómo debería ser los lineamientos para proseguir esa línea de investigación. Y con esto termino. Bueno, perdonen el tiempo que haya excedido, y espero que les haya gustado, que sea de utilidad. Por encima de todo, pues muy agradecida por el tiempo, la dedicación que todos han tenido en este momento y mucho antes también.